apropiados para que tengan éxito. La primera y la sexta década de cada siglo son propicias especialmente para comenzar la promulgación de enseñanzas espirituales nuevas. Por lo tanto, los Rosacruces quedaron muy afectados por aquel fracaso, porque solo restaban 5 años de la primera década del siglo XX. Su segunda elección de un mensajero recayó en el autor de este trabajo, aunque él no lo supo por aquel entonces, y mediante un esfuerzo de ayuda sobre las circunstancias que concurrían en el autor, hicieron posible que pudiera empezar el periodo de preparación para el trabajo que se deseaba que hiciera. 3 años después, en ocasión de haber ido a Alemania, así como por circunstancias arregladas por la invisible fraternidad y cuando se hallaba en el límite de la desesperación por haber descubierto que la luz que era el objeto de su busca quedaba reducida a una linterna mágica, los hermanos de la Orden Rosacruz lo pusieron a prueba para ver si él podía ser el fiel mensajero y darle las enseñanzas que deseaban confiarle para que luego se difundieran por el mundo. Cuando el autor hubo pasado felizmente la prueba, le dieron la monumental solución para el problema de la existencia, publicada por primera vez en el concepto Rosacruz del Cosmos, en el mes de noviembre de 1909, algo más de un año antes de la expiración de la primera década del siglo XX. Este libro marcó una nueva era en la llamada literatura oculta, y las muchas ediciones que han sido publicadas desde entonces, así como los millares de cartas que continuamente llegan al autor, son testimonios elocuentes del hecho de que las gentes están encontrando en esta enseñanza una satisfacción que en vano habían buscado anteriormente. Los Rosacruces dicen que todas las grandes religiones han sido dadas a los pueblos entre quienes se han encontrado, por inteligencias divinas que gidearon cada sistema de adoración de modo que llenase y se adaptase a las necesidades de cada raza y de cada nación. Un pueblo primitivo no puede responder a una religión sublime y elevada, y viceversa. Aquello que puede servir para favorecer a una raza podía hundir a otra, y amoldándose a tal política se ideó un sistema de autodesarrollo adaptado al mundo occidental, el cual está por temperamento irracionalmente inadaptado para seguir la disciplina de la escuela oriental, que fue proyectada para los pueblos más atrasados del Oriente. La Fraternidad Rosacruz. Con el propósito de promulgar en el mundo occidental las enseñanzas rosacruces, se fundó la Fraternidad Rosacruz en el año 1909. Esta es el heraldo de la edad acuaria, cuando el Sol por precesión vaya a la constelación de Acuario, lo cual traerá al exterior y a la manifestación todas las potencias espirituales e intelectuales en el hombre, que están simbolizadas por tal signo. Al igual que el calor de un fuego calienta todos los objetos dentro de su esfera de irradiación, así también el rayo de Acuario elevará las vibraciones de la Tierra a un tono que somos incapaces de comprender por ahora, aunque tengamos ya demostraciones de los trabajos materiales de esta fuerza en las convenciones que han revolucionado la vida dentro de la memoria de la generación presente. Nosotros nos hemos asombrado ante los rayos X, con los cuales se ve a través del cuerpo humano. Pero cada uno de nosotros tenemos un sentido latente, el cual cuando esté desarrollado permitirá al hombre ver a través de un número cualquiera de cuerpos y a cualquier distancia. También nos maravillamos ante las conversaciones telefónicas de continente a continente, pero todos tenemos internamente un sentido latente de habla y de oído que es mucho más agudo y potente. Nos sorprendemos ante la visión de los buques navegando bajo el agua o de los aparatos que surcan los cielos, pero también nosotros todos somos capaces de viajar bajo el agua o de remontarnos a grandes alturas, y aún más nosotros podremos atravesar las rocas más sólidas, y entre el rugiente fuego, sin sufrir el más ligero daño cuando sepamos el modo de hacerlo, y el rayo mismo es lento comparado con la velocidad que nos será dable alcanzar. Esto nos parece un cuento de hadas o pura fantasía, como las novelas de Julio Verne hace una generación, pero la edad acuaria será testigo de la realización de todos estos sueños y aún de muchos más, de lo cual no podemos ni tener idea actualmente. Semejantes facultades las tendrán entonces gran cantidad de personas, quienes las habrán desarrollado gradualmente, del mismo modo que hasta la fecha hemos aprendido a caminar, hablar, oír, ver, etc. Todo esto entraña un gran peligro, pues, como es obvio, cualquier ser dotado de tales facultades puede usarlas en detrimento de la mayoría del mundo, a menos que sea refrenado por un espíritu de desinterés y un altruismo hacia toda la natura.
Así pues, la religión es necesaria hoy en día como nunca antes lo ha sido, para inculcar el amor y la fraternidad entre los hombres, para que de este modo puedan prepararse para usar el mayor de los dones que tienen reservados bien y sabiamente. Esta necesidad de la religión es sentida especialmente por cierta clase de personas, en las que el éter está unido más sueltamente a los átomos físicos que lo está en la mayoría, y por esta razón la mencionada clase está empezando a notar las vibraciones de Acuario. Esta clase está, asimismo, dividida en dos grupos. En uno de ellos domina el intelecto, y las personas de tal clase procuran, naturalmente, interiorizarse de los misterios espirituales por mera curiosidad y desde el punto de vista de la razón. Persiguen el sendero del conocimiento por el conocimiento en sí, considerándolo como una finalidad en sí mismo. La idea de que el conocimiento es de valor únicamente en el caso de ser puesto en práctica para un uso constructivo parece que no ha surgido a través de su raciocinio. A los individuos de esta clase los podemos llamar ocultistas. El otro grupo no se preocupa del conocimiento, sino que siente una interna atracción hacia Dios, y persigue el sendero de cada devoción hacia el elevado ideal puesto ante ella por Cristo, haciendo las obras que Él hizo en tanto lo permite su cuerpo de carne, y esto con el tiempo produce una iluminación interna que lleva consigo todo el conocimiento que alcanza la clase anterior, los ocultistas, y mucho más también. Esta clase puede ser denominada la de los místicos. Determinados peligros hay en cada uno de los dos grupos. Si el ocultista obtiene la iluminación y desenvuelve dentro de sí las facultades espirituales latentes, puede usarla para el beneficio de sus objetos personales, con el mayor perjuicio para el prójimo. Esto se llama magia negra, y el castigo que automáticamente cae sobre la cabeza del que así obra es tan horroroso, que es mejor tender un velo sobre ello. El místico puede también equivocarse debido a su ignorancia y caer en las redes de la ley de la naturaleza, pero como quiera que es impulsado por el amor, sus equivocaciones nunca serán muy serias, y a medida que crece en gracia, la silenciosa voz de su corazón le hablará más distintivamente para señalarle el buen camino. La fraternidad Rosacruz se esfuerza para preparar al mundo en general, y especialmente a los sensitivos en los grupos, para el despertar de los poderes latentes en el hombre, a fin de que puedan ser bien guiados en la zona peligrosa y estén lo mejor preparados que sea posible para el uso de sus nuevas facultades. Se hace el esfuerzo de combinar el amor sin el cual, según Pablo, el conocimiento de todos los misterios es inútil, con un conocimiento místico basado y fundamentado en el amor, para que los discípulos de esta escuela puedan convertirse en exponentes vivientes de esta unión o combinación de la ciencia del alma de la escuela de la sabiduría occidental, y educar gradualmente a la humanidad en general en las virtudes necesarias para asegurar la posesión de estas elevadas fuerzas.